Y en este momento tenemos con nosotros en el aire al señor Santiago Leiras, al doctor Santiago Leiras, quien es politólogo y, bueno, creo que tendría que explicarnos tantas cosas. Santiago, un gusto. Mi nombre es Oscar Flores, el nombre de Silvio Sacomani, quien no se encuentra en este momento, pasándola en este tarde en la cocina de las noticias. Buenas tardes. Hola Oscar, buenas tardes. Y bueno, un gusto conversar con vos. Bien, qué semanitas que estamos teniendo, ¿no? Ustedes sí que tienen muchísimo trabajo en esto, en este año, ¿no? Tratar de explicar como politólogo eh, qué es lo que tenemos por delante y qué es lo que vamos dejando, ¿no? Una semana hemos dejado y la que se viene, a pesar de ser cortita, viene intensa, ¿no? Sí, sí, hemos tenido una semana con mucha intensidad desde lo político. Bueno, en realidad esto es como, esto es como el chiste de que se hace en Twitter de no importa cuando digas esta frase. Bueno, esa definición le cabería a esta frase también, ¿no? Pensando en el contexto argentino. Hemos tenido una semana intensa, puede ser para cualquier semana realmente, ¿no? Pero Sí, bueno, es cierto. esta en particular, porque bueno, hemos tenido, bueno, entre otras cosas, un interesante reportaje a Cristina Fernández de Kirchner, hay Exacto. un acto de por medio, bueno, hay el tema de la dinámica interna de la oposición también, que es un tema para analizar, el tema Milei, digamos, como fenómeno, si que se puede pensar en estos términos, bueno, todo esto atravesado en un contexto de una crisis económica que se profundiza día a día, en fin, bueno, hay muchos temas para indagar, No, sin no, duda, digamos, ¿no? tenemos un abanico de temas gigantesco y cada día crece más porque se van ramificando, ¿no? El tema de la entrevista de la señora vicepresidente, si bien fue en un medio, bueno, en su medio, ¿no? En su canal, sí, fue directamente en su canal, quizás podemos sacar en entre líneas algunas de las cosas que piensa esta señora, ¿no? ¿Qué puedes decirnos sobre la entrevista de la Sí, señora? mira, algunas definiciones que dio no han sido demasiado novedosas, por ejemplo, la que tiene que ver con la ausencia de una definición respecto a su rol dentro del gobierno, ¿no? Es decir, ahí, digamos, en la entrevista volvió a salir una vez más la Cristina que habla y plantea un mensaje desde un lugar como si fuera alguien que no forma parte del gobierno, digamos, ¿no? Exacto, Siendo exacto. vicepresidenta y siendo además, a través de sus diferentes referentes, quien tiene la responsabilidad del manejo del 70% del presupuesto, digamos, del Estado argentino, ¿no es Ni cierto? más ni Con lo menos. cual es difícil esta idea de decir, bueno, yo estoy hablando desde fuera del poder, digamos. Ella es el poder, digamos, ¿no? Exacto. Eh, Después, bueno, dejando de lado la cuestión del periodista, en este caso de turno, que, bueno, fue más que amigable, digo, por ser diplomático, ahí deslizó algunas posibles definiciones, bueno, aquella que puede dar lugar a pensar que hay algún, digamos, aval a la candidatura de Guado de Pedro, por otro lado, algún, digamos, puente para Massa en cuanto a las condiciones en las cuales asumió la economía, digamos, alguna crítica planteada a Alberto Fernández, sobre todo en relación a cómo fue el tema del contexto de la campaña de 2019. Me parece que todo eso creo que apunta a un tema que es el de, en definitiva, Cristina no va a ser candidata porque seguramente en la composición del lugar que ella hace no es posible, no hay condiciones para que ella pueda hacerlo, ni condiciones para poder ganar la elección y si eventualmente pudiera remontar la campaña para poder gobernar, pero sí lograr mantener y preservar un rol de electora y que tenga la última palabra y se plantee como la última ratio, la última instancia en la definición de las candidaturas y en la definición de las listas electorales en todo el país, digamos, ¿no? O en Ahora, buena parte de él, digamos, ¿no? sí, 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 claro. Ahora, la postura de Cristina en este caso, de no presentarse bueno, decirlo por todos lados a boca de jarro, que no se presenta, que no se hagan los rulos y todo la perodata que estuvimos escuchando en los últimos días, es porque ella no es tonta, al contrario, es muy inteligente, sabe que saldría muy atrás. ¿Es así real o se está equivocando y está queriendo hacer algo magnánimo? Mira, yo creo que hay
ella utilizó en algún momento alguna frase cuando hizo la descripción del escenario electoral y habló de tercios. Bueno, desde el momento que ella empezó a hablar de tercios se está reconociendo una debilidad, ¿no? Exacto. Con esta idea de que, bueno, esta es una elección distinta, que hay tres digamos, diferentes sectores, el oficialismo, Juntos por el Cambio y Milei, digamos, ¿no? Bueno, ahí ya está reconociendo, me parece, una situación de debilidad. Y al mismo tiempo, al tratar de confrontar con Milei, es un poco la idea de, bueno, tratar de, bueno, pensar en algún escenario de balotaje con el propio Milei, que puede ser, o podría ser relativamente favorable para un candidato oficialista, si se instala alguna tesis del miedo respecto a la propia figura de Milei, digamos, ¿no? Cosa que no lo parece hasta ahora, aun cuando el propio Milei está operando como una suerte de teorema de Baglini inverso, ¿no? Sí. Si recordás aquel famoso tema del teorema de Baglini decía, un viejo diputado radical, decía que, bueno, cuando uno se acerca al poder, la cercanía o lejanía del poder define el carácter más audaz o menos audaz de las propuestas de política pública. Bueno, él decía más irresponsable menos o más responsable, digamos, ¿no? Claro. En este caso, uno tiene una especie de Milei que sería como una especie de versión inversa del teorema de Baglini, en la medida que cuanto más parecería acercarse al poder, no lo indica eso, por lo menos hasta ahora, las elecciones provinciales, pero bueno, una cosa es el ámbito subnacional, otra es el nacional, más radical son los planteos que él lleva adelante, ¿no? Y esa radicalización inclusive aparece en la propia selección de su compañía de fórmula, ¿no? En esta especie de combinación entre una suerte de candidato anarcocapitalista y una compañera de fórmula que representa un poco una especie de conservadurismo muy tradicional, ¿no? Sí. Como una especie de libertarismo de derecha, una cosa bastante particular, ¿no es cierto? Un poco rejuntada, digamos, ¿no? Ahora, la elección de Guado de Pedro viene tratando de levantar quizás el poco, digamos, rascando el fondo de la olla, de buscar esa reivindicación setentista que tenían, bueno, antes de la dictadura militar. ¿Es eso el por qué levantar a aquellos luchadores, entre comillas, que fue la subversión en su momento, y tenerlo? ¿Es así? Sí, yo creo que hay alguna reivindicación ahí desde el punto de vista simbólico, que es un poco esto que vos señalás, y lo otro es que también hay una ausencia de candidatos, que está en la realidad también, ¿no? Esa era la pregunta, ¿quién podríamos tener de candidato? Entonces, el oficialismo tiene un problema que es que no tiene un candidato, es decir, no tiene candidato competitivo y tampoco tiene una coyuntura que pueda defender, ¿no? Y bueno, obviamente Cristina lo sabe, ¿no? Es decir, por eso tampoco ella es candidata, porque sabe que, bueno, el escenario es difícil de sostener, es difícil sostener la idea de que ella no es parte del gobierno, y bueno, y a ella en particular además se le suma su situación judicial que ella misma se encargó de mencionar cuando fue la sentencia en diciembre, digamos, ¿no? Me parece que detrás de esta especie de trasvase generacional, como decía en algún momento el general Perón, hay un tema que es, bueno, ¿quién es el que va a ir a poner, quién va a ser el mariscal de la derrota, ¿no? Me parece que esto es lo que está detrás, ¿no? Bueno, Kicillof no quiere, y por eso Kicillof plantea un escenario donde él, bueno, detrás del discurso de dar continuidad al proyecto de la provincia y discutir cuestiones de la provincia, sabe que es muy difícil una campaña presidencial, es muy difícil plantearse como un candidato de un oficialismo que no puede mostrar prácticamente nada, o podríamos decir nada, digamos, ¿no? Claro. Me parece que es un poco el contexto en el cual se empieza a discutir aquí las propias candidaturas, digamos, ¿no? Ahí sí. Y la elección de Milei como el enemigo a vencer, dejando de lado a Patricia Bullrich, que sería parte de los halcones, digamos, de Juntos por el Cambio, y dejándolo de lado a Larreta en la vereda opuesta dentro de Juntos por el Cambio, es ¿por qué, según tu análisis? Todo por dos razones, creo. Una es confrontar con Milei y subirlo a ring para tener rival con el cual confrontar, y confrontar desde alguna vereda de supuesta racionalidad del oficialismo, y de paso, bueno, licuar a Juntos por el Cambio, ¿no? Es una apuesta en ese sentido sumamente arriesgada, porque el riesgo puede ser que el kirchnerismo, el oficialismo quede afuera en el balotaje, ¿no? En un escenario donde el kirchnerismo o el oficialismo, digamos, quede fuera del balotaje,
si esto después se traduce en algún resultado electoral desfavorable en la provincia, bueno, puede significar claramente una especie de 2001 para el propio peronismo, digamos, ¿no? Y ahí yo veo de una enorme complejidad la posibilidad de la supervivencia política de la propia Cristina Fernández, digamos, ¿no? Porque ahí va a ser muy difícil que ella no sea señalada como la mariscal de la derrota, digamos, ¿no? Pero me parece que esto es un poco lo que explica el tema de subir a Milei, ¿no? De subirlo al ring para desvalorizar a Juntos por el Cambio y de, bueno, pensar en un hipotético escenario de balotaje, la posibilidad de, bueno, la alternativa democrática versus el peligro y la amenaza de Milei como tal, digamos, ¿no? Claro, es entendible. Ahora, la decisión de Cristina de bajarse es, digamos, pensando o tomando una posibilidad de una posible, dentro de otros 4 años, meter la banderita que habían tratado de meter hace unos 15 días atrás de la proscripción y todo eso, que sigue ahí pululando dentro de las mentes kirchneristas. ¿Puede llegar a ser cierto de que quiera más adelante tener una posibilidad o ya no la tiene? Porque si no la tiene ya sería un cadáver político completamente ya. Claro. Sí, a ver, yo creo que por un lado creo que todo esto tiende a tratar de lograr la preservación de algo, de alguna estructura de poder, con vistas a algún retorno en el 2027. Y en algún punto también yo la veo a Cristina, salvando las distancias, la veo bastante similar a lo que era el Menem del 2003, ¿no? ¿Qué te quiero decir con esto? El Menem que que termina renunciando finalmente a la segunda vuelta, renuncia a una segunda vuelta con un propósito que era tratar de, primero sabiendo que iba a tener un resultado electoral, un balotaje muy desfavorable, con lo cual eso comprometía su futuro político, ¿no? Su futuro político estaba comprometido en realidad, pero entendía Menem que iba a estarlo más todavía en un escenario donde fuera evidente una derrota contundente, digamos, ¿no? Sí. Entonces, de alguna manera, la renuncia fue una forma de tratar de preservar alguna cota de poder territorial que todavía conservaba y que fundamentalmente tenía que ver con ciertas estructuras de apoyo en el norte y sobre todo en el noreste del país, digamos, ¿no? Me da la sensación, a Cristina un poco la veo parecida a ese Menem, que está tratando de preservar parte de lo que queda de esta herencia y de alguna manera, bueno, con la expectativa más lejana de poder tener algún retorno en el 2025 o en el 2027. Bueno, si esto es así, volviendo al tema Milei, subir a Milei implica decir, bueno, en un contexto donde gobierne Milei, bueno, eso va a ser un caos y, bueno, una gestión catastrófica de Milei nos vuelve a poner en el centro de la escena para un eventual retorno en el 2025 o en el 2027 o antes, si la experiencia de Milei fue una experiencia que se trunque al poco tiempo, digamos, ¿no? Que eso, bueno, será una cuestión a ver y, bueno, sí, todo esto forma parte de todo este laboratorio, digamos, en el cual, bueno, muchas veces, como pasa con el COVID, se escapa algo de un laboratorio y las consecuencias son imprevistas, ¿no? Y la claro. Argentina es un campo de prueba en ese sentido muy rico, ¿no? Yo le conversaba con un amigo el otro día, mira, la Argentina está llena de cisnes negros, digamos, ¿no? Yo decía, mira, en realidad el cisne negro de Argentina está más blanco que aquel Michael Jackson, digamos, ¿no? Decía, el cisne negro en la Argentina es que no haya sorpresas, ¿no? Si el hecho político inesperado es que no haya algo inesperado, digamos, ¿no? Desde Alfonsín hasta Alberto Fernández, todos los que han sido finalmente ocupantes de la Casa Rosada han sido actores que de alguna manera estaban fuera del radar de lo que era los circuitos de la política tradicional, digamos, ¿no? Claro. A excepción de la Rúa y a excepción de la propia Cristina Fernández en su momento, el resto eran verdaderamente tapados, digamos, ¿no? Usando un término más coloquial, si se quiere, digamos, ¿no? Sí. Ahora, última pregunta todos estos soldaditos que tiene alineados hoy por Cristina, que van y agachan la cabeza y le dicen le pertenezco, ¿no? Tipo Guado de Pedro o el Cuervo Larroque, ¿se van a jugar por ellas cuando ella, en un eventual posible hacia adelante caso, termine fracasando? Porque en definitiva, si el pueblo se da cuenta de que es propio del gobierno,
¿serán tan fieles o la dejarán un poquitito a un lado y tratarán de levantar sus propias alas? Y bueno, lo que pasa es que, a ver, el futuro de la Cámpora está, está indisolublemente ligado al futuro de Cristina también. Con lo cual, una salida de Cristina supone, me parece, un poco el principio del fin del propio proyecto de la Cámpora, digamos, ¿no? Sí, no lo no A ver, hablé, perdón, no, ni siquiera lo nombré a sí, Máximo porque Máximo ni siquiera registra nada directamente, ¿no? sí, bueno, yendo justamente, ¿no? Yendo al tema de Máximo Kirchner, decir, bueno, a ver, si la idea era instalar al heredero, me parece que el heredero tiene un límite, y bueno, me parece que una organización que ha nacido bajo la de Cristina, en un contexto de la decadencia de Cristina Fernández de Kirchner, también va a estar en decadencia de manera irremediable, digamos, ¿no? Ahora, bueno, después eso abre todo un tema que tiene que ver con qué etapa política nueva puede abrirse en el caso del peronismo, que seguramente habrá otra, como hubo muchas a lo largo del tiempo, digamos. Claro. Un día fueron menemistas, otro día, en algún momento de la historia, fueron cafieristas, fueron menemistas, fueron dualistas, fueron kirchneristas, y bueno, se verá qué versión viene a futuro, ¿no? Es difícil decir, bueno, ya está, ya se acabó el kirchnerismo. En algún momento va a terminar, digamos, ¿no? Y seguramente cuando termine, bueno, esto que llamamos peronismo va a tener algún otro formato, versión, o modalidad, digamos, como las que ha tenido durante sus casi 80 años de historia, digamos, ¿no? Sí, y esta sí, por última. ¿Y Massa? ¿Tendrá su oportunidad, Massa? Porque no lo nombramos, pero está ahí siempre latente. Massa viene acomodándose justamente como bien decías, de estos que alguna vez fueron menemistas, después cafieristas, bueno, kirchneristas. Massa está ahí, ¿no? ¿Qué pasa con Massa? Es raro, ¿no? Massa, digamos, tiene varios problemas, ¿no? Uno de los problemas es el tema de la desconfianza que Cristina tiene política y personal, más allá de haberlo avalado y haber, digamos, dado algún tipo de apoyo tácito a la gestión de Massa por una cuestión de necesidad, sí, pero todavía en Cristina y en buena parte del círculo que rodea el cristinismo está muy fresca aquella famosa frase de Massa de yo voy a barrer con los ñoquis de la Cámpora, los voy a meter a todos presos, y yo creo que ese temor todavía está, digamos, ¿no? Pero además de la desconfianza, digamos, que pueda tener Cristina, pensando en una Cristina electora, está el problema estructural que es el Massa candidato no tiene logros para mostrar, ¿no? Si el Massa candidato no es el Fernando Enrique Cardoso de los años 90, que era el padre de la estabilización económica de Brasil, ¿no? Sí. Massa no tiene un elemento objetivo para mostrar, más allá de poder plantearse como alguien que se hizo cargo de una situación difícil, pero no hay, digamos, ningún registro indicador que te permita pensar en algún logro que él pueda mostrar en el contexto de una campaña electoral, ¿no? Y además, digo, con el tema del problema del lastre, ¿no? También, que es el lastre de la gestión de Alberto Fernández, de la cual todos fueron socios, ¿no? Si Alberto Fernández es el principal responsable, puede ser el autor material, ¿no? Pero claro, también hubo otros autores de esto, ¿no? Y Cristina Fernández de Kirchner fue el autor intelectual de todo este proceso. Y Massa fue un socio muy importante. Esta fue una gestión en diferentes momentos, siempre con una estable, pero siempre fue una gestión de 2 o de 3, o de los 3 en algún momento también, ¿no? Sin dudas. Con lo cual, bueno, el límite de un oficialismo sin logros, digamos, ¿no? Como una especie de Angeló salvando la distancia de lo que fue ese candidato oficialista en el final de gobierno de Alfonsín, digamos, ¿no? Claro. Sin un cuadro como aquel, digo, de complejidad, de una hiperinflación y una crisis política muy grande, muy importante también, ¿no? Cierto. Bueno, Santiago, muchísimas gracias por habernos atendido. La verdad que tenemos para seguir hablando, no sé, tenemos 6 meses por delante que vamos a tener unas cuantas sorpresitas, imagino. Así que muchas gracias. No, por favor, gracias a vos y bueno, seguramente vamos a seguir conversando. Pensemos con fecha vista, digo, el 14 de junio hay una primera fecha que tiene que ver con la inscripción de alianzas. Sí. Y después va a haber mucho para conversar cuando finalmente empiecen a aparecer las listas a final del mes próximo, digamos. No hay duda de ello. Mientras tanto, digamos, ¿no? No hay duda de ello, sí. Y en el mientras tanto, digamos, ¿no? También, semana a semana, ¿no es cierto? ¿Sí? Que tengas una buena semana de mayo. Bueno, gracias, un abrazo grande. Abrazo.
Bueno, estábamos escuchando entonces al doctor Santiago Leiras, quien es